Vamos a conversar el día de hoy sobre impedimentos para contratar con el Estado, ¿ok? En el marco de la Ley 32069, nueva Ley General de Contratación Pública. Buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Listo. Ok, ahora sí, ya estamos. Impedimentos. Ya, ok. Un poco para ir repasando. Ahora sí. Buenas noches con todos. Nuevamente les saluda su profesor Jorge Ruiz. El día de hoy vamos a conversar sobre las causales de impedimento que regula la Ley 32069, Ley General de Contratación Pública, que entra a vigencia este año, ¿correcto? Todavía no se ha publicado el reglamento, así que estamos estudiando la ley que ya ha sido publicada. Para contratar con el Estado, ya hemos señalado que en el marco de la nueva ley de contratación pública tienes que estar registrado en el RNP, Registro Nacional de Proveedores, que ya no va a administrar el OCE. En la nueva ley de contrataciones, el que va a administrar este registro de proveedores va a ser el OS, el organismo especializado en las contrataciones públicas eficientes. ¿Ok? Ese es un punto importante. El RNP ya no va a estar administrado por el OCE, organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Porque recordemos que la 32069 va a derogar la actual ley vigente, la 30225 y su reglamento, ley de contrataciones del Estado. ¿Correcto? Pero el Registro Nacional de Proveedores se va a mantener con la nueva ley. Y en la nueva ley va a estar administrado por el OS. Ahora, ¿quieres contratar con el Estado? ¿Quieres contratar con el Estado? Paso 1. Tienes que tener tu registro nacional como proveedor vigente. Obviamente, cuando ya entre en vigencia la nueva ley de contrataciones, va a haber nuevas directivas, pero el estándar, al tener el mismo registro, los que están en el RNP vigente con la 30225 van a pasar igual al registro nacional de proveedores con la 32069. Seguramente va a haber directivas, nuevos lineamientos, pero el estándar es que este registro nacional de proveedores va a ser automático, va a ser indeterminado. Porque recordemos, con la antigua ley de contrataciones, decreto legislativo 1071, cuando tú iniciabas el procedimiento administrativo para la obtención de tu registro como proveedor, ese tenía vigencia por un año. Y ustedes me dirán, pero ¿cuál era el tema de que un registro nacional de proveedores tenga vigencia un año? Y lo que ocasionaba problemas, porque esa vigencia tenías que renovarla. Y si los proveedores se dormían, se les pasaba, perdían la buena pro. No podían firmar contrato, no se podían presentar a una licitación pública, un concurso público. Y es más, terminaban en un procedimiento administrativo sancionador por no tener vigente su RNP. El legislador entendió que era una barrera burocrática que se estaba sancionando innecesariamente a los proveedores por sencillamente no tener su RNP vigente. Eso cambió con la 30225. Actualmente tú tramitas un procedimiento administrativo ante el OCE y obtienes tu registro nacional de proveedores de manera automática, sencilla y no tiene pues un periodo de vigencia. Esto se va a mantener con la 32069. Punto 1. ¿Quieres contratar con el Estado? Tienes que tener tu registro nacional de proveedores. No es complicado, es un procedimiento administrativo sencillo. Hay un derecho que hay que pagar, obviamente, pero
el trámite puede durar menos de una semana. Ahora, segundo punto que tienes que tener en cuenta. Segundo punto que tienes que tener en cuenta. Los impedimentos, ¿ok? Porque pasa mucho, y lo hemos conversado en la sesión anterior, que uno quiere contratar con el Estado, pero la empresa que tiene el RNP vigente tiene impedimentos para contratar con el Estado. Y ahí vienen los problemas. El caso emblemático del hermano del ex premier, ya lo hemos conversado en sesiones anteriores. El ex premier, que su hermano le vendía al Estado peruano y al final del día terminó en un procedimiento administrativo sancionador. Estamos hablando del caso de Aníbal Torres. ¿Ok? Entonces, puntos importantes de esta sesión es saber cuáles son los impedimentos para contratar con el Estado regulados en el artículo 30 de la 32069. Con la ley vigente, esto está regulado en el artículo 11. Pero, ¿qué se viene? ¿Qué novedades nos trae el artículo 30 respecto a los impedimentos para contratar con el Estado? A modo de repaso, porque esto lo estábamos conversando la sesión anterior. El numeral 1 establece diferentes apartados respecto a quienes están impedidos para contratar con el Estado. El primero, el que esté impedido. Tipo 1, 1A, el presidente de la República, el vicepresidente de la República, el congresista, el diputado, el senador de la República, el ministro de Estado está impedido de contratar con el Estado. ¿Correcto? No puedes contratar estando en el cargo. La pregunta es, ¿y si la presidenta actual de la República 2026 ya cumple su mandato, cumple su periodo, puede contratar inmediatamente con el Estado, puede constituir una empresa y venderle al Estado? La respuesta es que no. Ahora, con la nueva ley, durante el ejercicio en el cargo, obviamente hay un impedimento. Y después, y dentro de los 6 meses posteriores a la culminación del cargo, también está ese impedimento. Ahora, un punto importante que hay que tomar en cuenta es, este impedimento no solamente alcanza al funcionario que está dentro del cargo, dentro de las funciones, sino también alcanza a los parientes hasta un segundo grado de consanguinidad. ¿Quiénes están en un segundo grado? Los padres, los hermanos, la esposa. ¿Correcto? ¿Recuerdan el librito, el arbolito donde están los grados de parentesco, afinidad? Hasta el segundo grado. No es que yo soy presidente de la República, pasan los 6 meses, constituyo mi empresa, tramito mi RNP y puedo venderla al Estado. No funciona así. Hay un periodo de 6 meses posteriores a que has dejado el cargo que tienes que esperar. Y no solamente tú, sino tus parientes hasta un segundo grado de consanguinidad. ¿Ok? Ese es el numeral, el tipo 1A del inciso 1 del artículo 30 de la nueva ley de contrataciones públicas. Atentos. Tipo 1B. El tipo 1B también nos habla. El juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República también no puede contratar con el Estado. Los miembros del Tribunal Constitucional tampoco pueden contratar con el Estado. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia tampoco pueden contratar con el Estado. El fiscal supremo
tampoco puede contratar con el Estado. El defensor del pueblo, el Contralor General de la República, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no pueden contratar con el Estado. Ni ellos, ni sus parientes hasta un segundo grado. ¿Correcto? Durante el ejercicio y después de los 6 meses de culminado su ejercicio como funcionarios o servidores públicos. Así que hasta este momento, tú que le vas a asesorar a una empresa, tienes que ver si están inmersos en alguna de las causales de impedimento. Esto es lo que le ha pasado al hermano del ex premier Aníbal Torres. No revisó bien el artículo 11 de las causales de impedimento para contratar con el Estado y empezó a firmar contratos, empezó a ganar licitaciones. ¿Qué pasó? Que la entidad se dio cuenta, vio que el hermano del premier Aníbal Torres estaba contratando con el Estado. ¿Qué hizo? Declaró la nulidad de esos contratos. Y no solamente eso, le inició un procedimiento administrativo sancionador. Así que tengan en cuenta estos parentescos, estas causales de impedimento que en la nueva ley también son más específicos. Porque si uno compara el artículo 11 de la actual ley 3022.5 respecto al artículo 30 de la nueva ley de contrataciones, la 32069, hay más causales de impedimento y son más específicos. Ahora vamos a ver el tipo 1C de quienes no pueden tampoco contratar con el Estado. El titular de la OMPE no puede contratar con el Estado. El titular de RENIEC tampoco puede contratar con el Estado. El titular de la SBS tampoco puede contratar con el Estado. El miembro del directorio del BCR, Julio Velarde, tampoco puede venderle al Estado ni bienes, ni servicios, ni obra pública. El gobernador, el vicegobernador regional y consejero regional no pueden contratar con el Estado. El alcalde y regidor, el juez superior, los fiscales superior, aquellos fiscales que han estado a cargo del caso Lavajato, Vela Barba, Domingo, no podrían contratar con el Estado. ¿Ok? No pueden contratar con el Estado. ¿Y qué pasa si sus parientes en un segundo grado tienen su empresa y están vendiéndole al Estado? Esa contratación sería irregular, porque transgrede el artículo 30 del cuerpo normativo de la Ley de Contratación Pública. Y la ley vigente estaría con el artículo 11. Así que esto también, si ustedes son funcionarios, si son fiscales, son jueces, no pueden contratar con el Estado. Durante el ejercicio y también el periodo se extiende por 6 meses posteriores a que se deje y culmine el cargo. Ese es el C. Ahora vamos a desarrollar el tipo 1D respecto a los funcionarios que tampoco pueden venderle al Estado. Tipo 1D del artículo 30 de la ley 32069. ¿Quiénes no pueden venderle al Estado? Los titulares de las entidades. Recordemos que en el Perú existe más de 3.000 entidades a nivel nacional. Y si tú eres titular de esa entidad, de esa municipalidad, de ese ministerio, de ese gobierno local, regional, no puedes contratar con el Estado. Funcionario público, directivo público, servidor de confianza, otros servidores civiles con poder de decisión
no pueden contratar con el Estado. El gerente de la empresa del Estado tampoco puedes contratar con el Estado. Lo que está haciendo la nueva ley de contrataciones es básicamente cubrir todos los escenarios para que mañana más tarde, cuando hay un destape periodístico, no se diga el funcionario tal de la entidad tal, su esposa, que tiene una empresa, le vende al Estado. Y justamente le estaba vendiendo a la entidad donde trabaja su esposo. Lo que no quiere el legislador con la nueva ley de contrataciones es que pase eso. Y es por eso que su regulación es muy específica. Es muy específica, es más específica y tipifica los supuestos, las causales por las cuales un funcionario en ejercicio o los parientes hasta un segundo grado no pueden venderle al Estado ni bienes, ni servicios, ni obra. ¿Correcto? Si hay alguna duda o algún caso, pueden escribirlo en el chat o levantar la mano virtual. ¿Qué más? Eso era en cuanto al tipo 1D. Ahora vamos a ver el tipo 1E del artículo 30. El director de la empresa del Estado. Los directores tampoco pueden contratar con el Estado. Los miembros del consejo directivo de los organismos públicos del Poder Ejecutivo no pueden contratar con el Estado durante el ejercicio de su cargo y después de 6 meses posteriores. El 1F, el servidor público, distinto a las personas ya señaladas en el numeral A, el B, el C, el D y el E, incluido aquel sujeto a carreras especiales y trabajadores de la empresa del Estado. Prácticamente lo que está haciendo este tipo 1F está indicando todos los... Si eres servidor público, olvídate, no puedes contratar con el Estado. Y hay muchos de ustedes, seguramente que me están escuchando, trabajan para el Estado, como CAS, como un régimen especial. Y ustedes se preguntan, ¿mi pariente puede venderle al Estado? Y la otra pregunta que también se hacen, ¿qué culpa tengo yo que mi hermano haya decidido, por ejemplo, ser fiscal, o ser juez, o ser servidor público? Yo soy empresario. Y obviamente como empresario quiero vender, porque es un derecho constitucional, ojo, la libre contratación. Toda persona tiene derecho, es un derecho constitucional, la libertad contractual. Yo puedo contratar de manera lícita, obviamente, pero recordemos que los derechos constitucionales no son absolutos. Los derechos constitucionales también son relativos. Y es por eso que hay una sentencia importante, que la vamos a compartir en el aula virtual también, el caso del congresista Belaúnde. El caso del congresista Belaúnde, que llegó al Tribunal Constitucional. ¿Cuál era el caso? Les comento. El congresista Belaúnde tenía a su hermano, ¿ok? Y su hermano era un empresario. Y ahí viene la pregunta. ¿Qué culpa tengo yo, si tengo mi empresa, si soy empresario, que mi hermano decida ser congresista? Entonces, como mi hermano es congresista, por su culpa, yo tampoco puedo contratar con el Estado. Y yo no contrato con el Estado desde ahora, yo contrato con el Estado hace tiempo, antes que mi hermano sea congresista. Caso Belaúnde, ¿ok? Que llegó al Tribunal Constitucional. Entonces, uno de los temas que se debatió en el Tribunal Constitucional era,
el derecho constitucional de la libertad contractual versus a, a las causales de impedimento reguladas en el artículo 11 de la 3022.5, Ley de Contrataciones con el Estado. Y lo que se expuso era, yo, hermano de un congresista, contrato con el Estado, pero yo no estoy contratando con el Congreso. Yo no estoy contratando con mi hermano congresista. Y ahí viene la jurisdicción, el radio de dominio que tiene un congresista. ¿Un congresista tendría interferencia ante un ministro de salud? ¿Tendría interferencia ante un alcalde? ¿Tendría interferencia ante el ministro del Interior? No. Básicamente él es funcionario y su competencia es a nivel del Congreso. Obviamente está impedido su hermano, que le vende al Estado, debe de ofrecer sus servicios ante el Congreso. Y es por eso que el Tribunal Constitucional dijo, hay ese impedimento, no puedes contratar con el Estado, pero ojo, dentro de la jurisdicción donde tu pariente en un segundo grado tiene poder de decisión. Pero tú, hermano del congresista Belaúnde, puedes contratar en otro sector, en la municipalidad de Ayacucho, en la municipalidad de Cusco, en el ministerio tal, obviamente donde tu hermano Belaúnde no tenga poder de decisión. Y listo. Entonces, ¿qué se logró en esa sentencia del Tribunal Constitucional? Dejar sin efecto una sanción que había sido aplicada por el Tribunal de Contrataciones con el Estado. Porque en el caso del hermano de Belaúnde, le iniciaron un procedimiento administrativo sancionador a la empresa del hermano del congresista Belaúnde y el Tribunal de Contrataciones termina sancionando a esa empresa. Y llegó hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo, no, eso ya es abusivo. Porque si bien la empresa del hermano de este congresista contrata con el Estado, no le estaba vendiendo al Congreso, le estaba vendiendo a otras entidades, donde no tenía poder de decisión el congresista. Así que deja sin efecto la resolución del Tribunal de Contrataciones. Obviamente hay un debate de por medio, ¿ah? Hay un debate de por medio de decir, no, pero es congresista, que seguramente tiene amigos, tiene influencia. También puede ser el tema. Pero así está la sentencia del Tribunal Constitucional. No es un precedente vinculante, ojo, no es un precedente vinculante, pero marca la pauta de derecho constitucional a la libertad de contratar, que es un derecho que tiene toda persona natural o jurídica, que vende o contrata a nivel privado o a nivel público. ¿Ok? Así que no se asusten porque esta nueva ley de contrataciones, la 3022.5, es más específica. Y lo que quiere es prácticamente decir, si eres funcionario público, no puedes contratar con el Estado. Pero ya les estoy comentando el caso del congresista Belaúnde, que pueden ustedes revisarlo, es una sentencia del Tribunal Constitucional interesante, y sacar sus propias conclusiones. Distinto va a ser, y yo aquí les doy mi opinión, distinto es analizar cada caso en concreto. No sería lo mismo analizar el caso de un congresista donde su hermano, su esposa, su padre, su madre contrata con el Estado, de analizar el caso, por ejemplo, Aníbal Torres. Porque Aníbal Torres fue premier, fue presidente de los ministros.
Y obviamente el poder de decisión de un premier es mayor que el de un congresista. Es por eso que ante estos hechos hay que analizar cada caso en concreto. Hay que analizar cada causal de impedimento, ¿correcto? Pero bueno, esas son las novedades del artículo 30 de la nueva ley de contratación pública. El tipo 1G, persona natural o jurídica que como parte o representante de la entidad contratante intervenga directamente en las siguientes actuaciones: determinación del requerimiento o estimación del presupuesto, elaboración de documentos de procedimiento de selección, calificación, evaluación de ofertas, conformidad de los contratos. Esos funcionarios que han intervenido en el órgano de contratación tampoco pueden contratar con el Estado durante el ejercicio de su periodo mientras éste dure. ¿Correcto? Ese es el número, el numeral 1, los diferentes tipos que ha considerado el legislador en la nueva ley de contrataciones. Como se han dado cuenta, si uno compara el artículo 11, causales de impedimento de la 30.22.5, versus el artículo 30, causales de impedimento en el marco de la ley 32.069, el legislador es más específico, ha tipificado nuevas conductas, ha tipificado nuevos cargos, para que el que quiera contratar con el Estado revise estas causales y tenga claridad cuándo puede o no puede contratar con el Estado. ¿Ok? Ese es el tipo 1. Ahora vamos a revisar el tipo 2, el numeral 2 del artículo 30 de la nueva ley de contratación con el Estado. La ley, por si acaso, les he puesto en el chat, ¿ok? La nueva ley de contrataciones está en el chat, ¿correcto? El tipo 2, 2A, parientes impedidos de los tipo 1A, 1B, 1C del numeral 1, párrafo 30, numeral 1 del artículo 30. ¿Quiénes están? Durante el ejercicio del cargo y dentro de los 6 meses siguientes a la culminación del ejercicio, los parientes del presidente de la República, del vicepresidente de la República, también están impedidos de contratar con el Estado. ¿Ok? El numeral 2, 2B, parientes impedidos también de contratar con el Estado. Los parientes van hasta el segundo grado, ya lo hemos señalado. Y eso hace referencia el numeral 2 del artículo 30. Básicamente todos los parientes señalados en el inciso 1, en el numeral 1, los parientes hasta un segundo grado de consanguinidad también están impedidos de contratar con el Estado. Eso es lo que señala el numeral 2. Durante el proceso de contratación, hasta también el periodo de los 6 meses. Ahora bien, ¿qué nos dice el numeral 3 del impedimento para personas jurídicas o por representación? Esto es importante. Si ustedes tienen una empresa, si ustedes tienen un negocio, si ustedes ya se dedican a contratar con el Estado, presten atención porque lo que desarrolla el numeral 3 es directamente para los empresarios que forman menos del 20% de empresas formales que pagan sus impuestos, que tienen su planilla y que también están dentro del Registro Nacional de Proveedores. Actualmente los que están en el Registro Nacional de Proveedores son casi 50.000, menos de 50.000 empresas, ya sea personas naturales o personas jurídicas, a nivel nacional.
que el volumen es poco, ¿ah? Parece grande hablar de 50.000, pero esa gama de proveedores que están en la RNP, no todos contratan con el Estado. No todos contratan con el Estado, así que tengan cuidado. Y este numeral 3 de la nueva ley de contratación pública desarrolla los impedimentos para personas jurídicas o por representación. Vamos a ver qué nos habla el tipo 3A de la nueva ley de contratación pública. Personas jurídicas con fines de lucro. Puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad anónima cerrada, puede ser una EIRL, puede ser ¿qué otra más? La persona jurídica que le vende al Estado o contrata también con el sector privado. Personas jurídicas con fines de lucro en las que los impedidos establecidos en el numeral 1 y 2 del artículo 30 tengan o hayan tenido una participación conjunto superior al 30%. Ojo con este porcentaje. Este es un tip que les voy a regalar a las empresas. Ojo con este porcentaje, empresarios, ¿ya? Porque este es un tip que les voy a regalar. 30% del capital o patrimonio social. Es decir, yo puedo ser accionista de una empresa constructora, ¿ok? Yo puedo ser accionista de una empresa constructora. Imaginemos que yo soy ministro de Justicia, ¿correcto? Soy ministro de Justicia. Termina mi cargo, espero mis 6 meses y de pronto tengo mi empresa. Soy accionista. Soy accionista de esa empresa constructora. Lo que tú tendrías que hacer, y por ejemplo esto fue en el caso de PPK, lo que tú tendrías que hacer es ponerte como accionista al menos del 30% de participación del capital o patrimonio social. ¿Ok? ¿Me siguen? Porque si tú vas a poner que tienes participación del 31%, o el 40, o el 50, o el 90%, vas a tener problemas de impedimentos para contratar con el Estado. Que es diferente a poner solamente el menos del 30% del capital o patrimonio, para que no te alcance el numeral 3, que son las causales de impedimento para contratar con el Estado, en el marco de la nueva ley de contratación pública. Eso es lo que hace. ¿Es sacarle la vuelta a la ley? No, porque la ley te dice, tú estás impedido de contratar con el Estado si tienes una empresa con fines de lucro y estás dentro de los numerales 1 y 2 del artículo 30, pero siempre y cuando tengas participación mayor al 30% de esa empresa, del capital o patrimonio social. Entonces, si tienes menos del 30%, por más que haya sido un expresidente, un excongresista, un funcionario público, y te has puesto como accionista al menos del 30%, estás blindado. ¿Me siguen? Estás blindado. Antes, con la antigua ley de contrataciones, decreto legislativo 1071, era el 3%. ¿Qué les parece? Con el decreto legislativo 1071, solamente podías tener como participación el 3%. Es por eso que uno decía, no, oye, pero sí es mi empresa, ¿no? Como les pasaba a algunos expresidentes. Sí es mi empresa, pero yo soy accionista al 3%, menos del 3%. Así que no tengo poder de decisión, yo no sé nada, solamente tenía mis acciones y era menos del 3%, así que yo puedo contratar con el Estado.
porque no supero los 3%. Luego con la 30-22-5 y las modificaciones que se hizo, por ejemplo, en el gobierno de Vizcarra, del 3% y con la nueva ley de contrataciones pasa al 30%. ¿Me siguen? Entonces, aquí ya tienes más margen para tener tu empresa y ponerte como accionista por debajo del 30%. O sea, ponte 29%, pues. ¿Ya? Ese es un tip que te regalo. ¿Ya? Ese es un tip que te regalo. Ponte al menos del 30%. Ya no es 3%, ahora va a ser con la nueva ley de contratación pública, impedimentos, numeral 3, menos del 30% y no te va a pasar nada. ¿Ok? Tipo 3B. Tipo 3B. Esto es para los empresarios, ¿ah? Los empresarios que contratan con el Estado. Y también para los funcionarios para que uno diga, ah, bueno, a ver, muéstrame tu libro de acciones, ¿no? Y mira, aquí figura tu nombre como accionista. Tú eres accionista y contratas con el Estado siendo funcionario público, siendo ministro, etcétera. Sí, pero estoy debajo del porcentaje permitido. Es por eso que hay que saber los porcentajes que puedes tener en una persona jurídica con fines de lucro. Pero también la nueva ley de contrataciones no solamente alcanza a aquellas personas jurídicas con fines de lucro, sino también a aquellas personas jurídicas sin fines de lucro, las asociaciones, las cámaras de comercio. Por si acaso, las cámaras de comercio contratan con el Estado, ¿ah? Si es que no saben, si es que no se han enterado. No dicen, no, somos sin fines de lucro, pero contratan y ganan su platita. Para ellos también va el numeral 3, tipo 3B, y le dicen, a ver, está bien que seas persona sin fines de lucro, está bien, pero recuerda que estás impedido de contratar con el Estado, ¿ok? Respecto al grado de parentesco que tengas con los numeral 1, el numeral 2, ya hemos señalado quiénes están en el numeral 1 y el numeral 2, los funcionarios públicos que están ahí, y que hayas participado como miembro de sus consejos directivos dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria. Ojo con esto. Esto es para aquellas personas jurídicas sin fines de lucro. Si tú eres directivo, porque cuando uno habla de las asociaciones sin fines de lucro, tienen diferente constitución, diferente, por ejemplo, que una SAC o que una sociedad anónima. En una asociación sin fines de lucro, si eres directivo, dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria, puedes ser sancionado de acuerdo al numeral 3 de la nueva ley de contratación pública. Entonces, no te pongas como directivo, pues. O espera tus 12 meses. Porque si luego cuando detecten que tú estés contratando con el Estado siendo una asociación sin fines de lucro, van a ver, este exministro, este alcalde, tiene su asociación sin fines de lucro, pero le está vendiendo por 5 millones determinados bienes a la municipalidad tal. Y estás dentro de la plana directiva de esa asociación sin fines de lucro y esta convocatoria está dentro del alcance de los 12 meses. Te van a sancionar. Y no solamente eso, van a dejar sin efecto esa contratación, porque has transgredido una norma especial, que en este caso es la nueva ley de contratación pública, el artículo 30, numeral 3, inciso B. Tipo 3B. ¿Correcto? Así que tengan cuidado. Tengan cuidado, esto es para los empresarios, ¿ah? El alcance y temporalidad aplicables para los impedimentos son los mismos del numeral 1 y 2, o sea, 6 meses. El impedimento para la persona jurídica se produce al inicio del cargo de la persona impedida.
sea con su designación o juramentación. Así que tengan cuidado. Yo siempre recomiendo que si tú sabes pues que tu pariente es congresista, es presidente, es alcalde, es gobernador, y tienen su empresa que contrata con el Estado, tienen que leer estas causales de impedimento. Porque lo contrario te va a pasar lo mismo que le terminó pasando al hermano de Aníbal Torres o a los congresistas. Tienes que ver si efectivamente tu hermano lamentablemente incursionó como político, como juez, como fiscal, como servidor público, y tú eres empresario, lo recomendable es que salgas de esa empresa. Si eres con fines de lucro y tu participación era 90% de acciones, bájate al 29%. Si eres asociación sin fines de lucro, sal del directorio. ¿Ok? De lo contrario, vas a terminar siendo sancionado. Luego digan que no te avisé. ¿En qué estábamos? En el 13, ¿no? Personas jurídicas, salvo las empresas del Estado, donde los impedidos establecidos en el numeral 1 y 2 se desempeñen como miembros de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, en asuntos vinculados a contratación pública. Y como repito, esta nueva ley de contrataciones es más específica en decirle al funcionario, ten cuidado porque no puedes contratar con el Estado. Es más específica que el artículo 11. Ese es el numeral, el tipo 3C. El tipo 3D, personas naturales que tengan como apoderados o representantes a los impedidos establecidos en el numeral 1 y 2 del artículo 30, vinculados a contrataciones públicas. En los casos de apoderados, el poder debe estar referido a actuaciones o actos que el proveedor le corresponda en el marco del proceso de contratación. ¿Ok? Esto es importante, ¿ya? Porque hubo un caso a nivel del Tribunal de Contrataciones con el Estado, donde se cuestionaba, ¿no? Este apoderado legal está impedido de contratar con el Estado y te sacaban una denuncia, ¿no? De registros públicos. Mire, señores del Tribunal de Contrataciones, el señor Jorge Ruiz es apoderado legal de la empresa tal. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esta empresa ha sido sancionada por el Estado y el señor Jorge Ruiz está contratando con el Estado, brindando capacitación, ejemplo. Entonces tiene que ser sancionado. ¿Y qué pasa con la actual norma? Que como no hay esta diferenciación, por más que seas apoderado legal, acuérdense, porque en los poderes está el principio de literalidad. Tú le puedes dar el poder como empresa a una persona y decirle solamente yo te doy poder para que tramites tal licencia. O te puedo dar trámite para temas estrictamente legales. Pero una cosa es darle poder a un apoderado para que participe dentro de una licitación pública, de un concurso público, dentro de una adjudicación simplificada. Entonces, lo que te está diciendo en la nueva ley es diferenciar si efectivamente es un apoderado que netamente era para temas estrictamente legales, no lo podemos sancionar porque él está representando a la empresa, pero en asuntos que no competen a temas de contratación pública. Así que no va a ser sancionado. ¿Me sigue? Si hay alguna pregunta, si se han perdido por ahí, levanten la mano o escriban en el chat.
¿Ok? Estamos hablando de impedimentos para contratar con el Estado. Mm, Ese es el tipo 3D. Ahora vamos a conversar del tipo 3E. Personas jurídicas que realicen las mismas actividades societarias conforme a su objeto social, cuyos integrantes, representantes legales, miembros del órgano de administración, socios, accionistas, participacionistas, titulares, siempre que su participación individual o conjunta sea superior al 30%. El porcentaje, ya lo hemos dicho, 30%. Si estás en 29%, no hay sanción. Entonces, tienes que prever, si tú vas a contratar con el Estado, bájate a un 29%. Eso también lo señala. Y esto pasa, alguien me dirá, pero ¿qué tiene que ver el tipo 3C? Póngame un ejemplo. ¿Cuál sería el ejemplo? Cuando sancionan una empresa, ¿ok? Por ejemplo, en el caso Telefónica del Perú. En el caso Telefónica del Perú, el Tribunal de Contrataciones con el Estado ha inhabilitado temporalmente a Telefónica del Perú por 3 años. 3 años no puede contratar Telefónica con el Estado, con ninguna entidad del Perú. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, qué pena, ¿no? Qué pena, Telefónica no puede contratar. Pero no solamente la inhabilitación alcanza a Telefónica como persona jurídica, sino también que esa infracción alcanza al gerente, a los directivos, a los apoderados, a los órganos de administración, a los socios, a los participacionistas, a los titulares, o sea, prácticamente a toda la plana administrativa, operativa de la empresa que ha sido sancionada. Fíjense, o sea, imaginemos, ¿no? El gerente de Telefónica. Bueno, Telefónica, imaginemos que sea otra empresa. Dice, bueno, como ya nos han sancionado, no podemos contratar, no podemos venderle al Estado, así que vamos a despedir porque ya no tenemos ese ingreso y despedimos al gerente, a los directivos, el personal administrativo. Entonces el gerente se va triste, pero como es un emprendedor, ya tenía su negocio y dice, ok, voy a contratar con el Estado. ¿Podrá contratar con el Estado? O sea, imaginemos, se le sanciona a la empresa A hoy día. La empresa A, como ya está inhabilitada de contratar con el Estado, despide a sus trabajadores, a sus directivos, a su gerente. Y su gerente, despedido, tiene su empresa, tiene su emprendimiento, podrá contratar con el Estado al mes siguiente o a la semana siguiente. ¿Qué dice? A ver, los leo, los leo en el chat. ¿Sí o no puede? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Podré contratar con el Estado o no podré contratar con el Estado? A ver, los leo. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice José? ¿Qué dice Félix? ¿Qué dice Carlos? ¿Quiénes más están? ¿Qué dice María? ¿Podré o no contratar con el Estado? No, dice, sí. De acuerdo al tipo 3E de la Ley de Contratación Pública, no puedo contratar con el Estado. Tengo que esperar un año para poder contratar. Es por eso que cuando se sanciona a una empresa, no queda ahí. Tú sancionas también a la plana administrativa, a los socios, a los directores, al titular, y ellos no van a poder contratar con el Estado tampoco. ¿Qué culpa tengo yo si soy del área comercial? ¿Qué culpa tengo yo por estar en la empresa? Es debatible esto, ¿ah? Pero la ley está dada.
La 32069 también te dice, no puedes. Y este impedimento es para que no contrates a nivel nacional. El tipo 3F, personas naturales o jurídicas que encontrándose impedidas constituyan, absorban o se fusionen con otra persona jurídica. Lo que no quiere el Estado es que tu empresa sancionada vuelvas a crear otra empresa y sigas contratando con el Estado. No quiere. O sea, básicamente el legislador quiere la muerte civil, sancionarte. No solamente a la persona jurídica, sino a los socios, a los dueños, a los fundadores, a los titulares, a la parte administrativa, a los apoderados, para que mañana más tarde ellos no creen su empresa y le sigan vendiendo al Estado. Así que, ¿qué hacemos si somos empresarios? Porque nadie está libre de tener una sanción arbitraria o injusta, o si quieres justa. Lo que tendrías que hacer, y lo que yo siempre les recomiendo a los empresarios, que son, felizmente estamos en un país de emprendedores, es que si tú vas a tener, por ejemplo, tu empresa de limpieza, y tu empresa de limpieza se llama, por ejemplo, Hogar Clean, esa es tu empresa, matriz, ten otra empresa paralela, ¿ok? Ten otra empresa paralela. Obviamente no con las mismas personas. Tiene que ser diferentes, ¿ok? Tiene que ser diferente. La estructura de tu organización tiene que ser diferente. No es que yo quiero figurar también en la otra empresa porque yo soy dueño, invertí mi capital. Ponte menos del 30%, pues, ¿ok? Y estas dos empresas paralelas que vas a tener, vas a contratar con el Estado. Tal vez la que tenga más experiencia va a ir ganando y participando en concursos públicos, en licitaciones públicas. Y la que tiene menos experiencia, órdenes de servicio, contratos de menor cuantía. Y llegado el momento, si te sancionan a la empresa matriz, a la empresa que tenía más experiencia, ok, tienes a la otra empresa para seguir trabajando. ¿Correcto? Tienes a la otra empresa para seguir contratando. Eso es lo que tienes que hacer. Los que están contratando con el Estado se enfrentan a diferentes riesgos en la contratación. Contratar con el Estado no es fácil, ¿ah? Uno piensa, sí, es fácil, ¿no? Hay un margen de sanción. Y si te sancionan a ti, te inhabilitan de contratar con el Estado, prácticamente quiebran a la empresa. Y es por eso que hay que saber las reglas de juego. ¿Cuándo puedo contratar con el Estado? ¿Cuándo no puedo contratar con el Estado? Tipo 3G. Personas naturales o jurídicas que pertenecen a un mismo grupo económico. Es lo que les decía. Lo que quiere el legislador es, si vamos a sancionar a una empresa, no queremos que esta misma empresa sancionada cree otra empresa con el mismo grupo económico y siga contratando con el Estado. No queremos. El legislador no quiere eso. Es por eso que te digo, no puedes poner a las mismas personas en la otra empresa B. Tiene que ser diferente directorio, diferente gerente, diferente accionariado. ¿Correcto? Ahora vamos con el numeral 4. El numeral 4, seguimos con el tema de las causales de impedimento para contratar con el Estado. Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales. Esto es nuevo. Esto es nuevo porque el artículo 11 de la Ley 3022/5, Ley de Contrataciones con el Estado, no es muy específica en su regulación. No obstante, la nueva Ley de Contratación Pública
en su artículo 30, numeral 4, nos señala cuáles son los impedimentos para contratar con el Estado derivados de sanciones administrativas, sanciones civiles, sanciones penales. ¿Ok? El tipo A, proveedores sancionados por el Tribunal de Contratación Pública con sanción de inhabilitación temporal o definitiva. Obviamente, los que han sido sancionados por el Tribunal de Contratación Pública no puedes contratar con el Estado. Me iniciaron un procedimiento administrativo sancionador hace 3 meses. Hoy día me notificaron que me han puesto una inhabilitación temporal por 2 años. ¿Puedo firmar el contrato? A eso también hay casos, ¿ah? Hay casos donde la empresa A, vamos a poner la empresa A, estaba participando de un concurso público. Paralelamente le habían iniciado un procedimiento administrativo sancionador. Y luego le otorgan la buena pro. El procedimiento administrativo sancionador seguía en giro, no se había resuelto. Le consienten la buena pro. El procedimiento administrativo sancionador seguía en giro. Ya había presentado los documentos para el perfeccionamiento del contrato. El procedimiento administrativo sancionador se puso en despacho para resolver. ¿Ya? Y luego, ya el día que debía firmar el adjudicatario el contrato, sale la resolución del OCE. Sale la resolución del OCE y le dicen, la empresa A está sancionada por 2 años e impedida de contratar con el Estado. Ustedes son abogados de la empresa A. ¿Le recomendarían firmar ese contrato? ¿Podría firmar ese contrato o no podría firmar ese contrato? A ver, ¿qué dicen? ¿Podría o no podría firmar el contrato? ¿Sí o no? ¿Cuál sería la respuesta? Porque el tipo 4A establece que los proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones con inhabilitación temporal o definitiva no pueden contratar con el Estado. Durante el tiempo de inhabilitación, en todo proceso de contratación pública a nivel nacional. Entonces, podríamos recomendarle y decirle, oye, está sancionado, justo ibas a firmar el contrato hoy día, pero ya se publicó. Hoy día se publicó la sanción y mañana tenías que firmar contrato. ¿Podré firmar el contrato? Si te ha llegado un proceso sancionador, te han notificado el acto administrativo que te sanciona el día de hoy, no te asustes, porque lo que tendrías que hacer es presentar un recurso de reconsideración. Esto es para no dejar consentir la sanción y firmas tranquilo tu contrato. ¿Ok? Pero si estamos ante un caso donde ya se resolvió la reconsideración y justo para tu piña suerte salió hoy día y tenías que firmar el contrato mañana, ya no puedes firmar ese contrato. Porque hacerlo te va a incurrir en una nueva infracción establecida en el artículo 30, numeral 4. Ese es el tipo 4A. El 4B señala que las personas naturales con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por delito doloso en el país o en el extranjero. Les pregunto, ¿Odebrecht está inmerso en esta causal o no? La empresa Odebrecht, que ya sabemos lo que ha hecho, está inmersa en el tipo 4B de la ley 32069.
¿podría contratar con el Estado o no podría contratar con el Estado? Porque el 4b señala personas naturales o jurídicas con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada. ¿Podría o no contratar Odebrecht con el Estado? ¿Estaría impedido? ¿Qué dicen? A ver, los leo. Dicen sí, no. Ya, ¿qué más? ¿Algún fundamento? No puede. No. En los casos Odebrecht, con esta nueva ley de contrataciones, si ponemos el caso de la empresa constructora Odebrecht, sí podría contratar con el Estado. Ustedes miran, pero ¿cómo va a poder contratar la empresa más corrupta que ha coimeado a alcaldes, este, a presidentes? ¿Cómo va a contratar con el Estado? Es que Odebrecht no tiene sanción penal, no tiene una sentencia hasta el momento. Y han pasado más de 5 años. No tiene una sentencia consentida. Entonces, si no tengo sentencia consentida o ejecutoriada, la empresa o la persona natural puede seguir contratando con el Estado. Así que ahí tienen que ver si eso es suficiente o no es suficiente. Proveedores con sanción firme por infracción calificada como muy grave, previstos en el decreto legislativo 1034, represión de conductas anticompetitivas que regula Indecopi. También están impedidos de contratar con el Estado. El 4D, personas inscritas en el registro de deudores, tampoco pueden contratar con el Estado. El 4E, personas naturales o jurídicas que se encuentran comprendidas en alguna de las listas organismos multilaterales de personas o empresas no elegibles para ser contratadas. Tampoco puedes contratar con el Estado. ¿Ok? Entonces, este artículo 30 nos ha hablado y hemos visto los supuestos para no poder contratar con el Estado. Así que la lección de la clase es: ¿quieres contratar con el Estado? Revisa tus causales de impedimento para contratar con el Estado. ¿Qué otro punto más? Eso es en cuanto a los impedimentos. Y para ya cerrar, ¿cómo verificas el impedimento para contratar? Lo señala el artículo 32. La dependencia encargada de las contrataciones de la entidad contratante revisa el FUP. ¿Qué es el FUP? Lo señala el artículo 34, el artículo, 31, ficha única del proveedor. Si quieres contratar con el Estado, tienes que tener tu ficha única como proveedor inscrita en el RNP, y efectivamente, cuando decidan hacer una fiscalización posterior, esto en el principio de control posterior, verifican tu FUT para revisar quiénes son los participantes, los postores, los contratistas, quienes se encuentran dentro de tu organización como empresa, con la finalidad de que se te sancione o que te inicien un procedimiento administrativo sancionador. La dependencia encargada de las contrataciones de la entidad contratante bajo responsabilidad verifica de forma previa a la contratación la existencia de los siguientes impedimentos. Es decir, lo que te está diciendo la nueva ley de contrataciones es: antes de firmar contrato, verifica si el proveedor verifica su ficha única de proveedor para determinar si está impedido o no de contratar con el Estado. Y sobre todo, hazle un control posterior a esa ficha única de proveedor para determinar
si hay alguna transgresión a la ley 32069. ¿Ok? Así que la presunción de veracidad, recuerden que es de iuris tantum, acepta prueba en contrario. Ojo con eso. Bien, mis estimados alumnos, llegamos al final. Buenas noches. Ok.